Es dibujar un pentágono regular inscrito en una circunferencia de radio dado, ¿no? Entonces, si nosotros colocamos arriba el dato del ejercicio, que sería este, por ejemplo, y a esto le llamamos R minúscula, ¿vale? Con ese dato nosotros tenemos que hacer un pentágono regular, con este dato que es el radio de la circunferencia que pasa por los vértices, ¿no? Entonces, para empezar, lo que vamos a hacer es dibujar dos diámetros perpendiculares para luego dibujar la circunferencia, ¿vale? Entonces ponemos a 0 grados la regla y trazamos. Esto vosotros en la lámina lo tenéis que hacer con la escuadra y el cartabón. Lo que pasa es que este programa no tiene escuadra y cartabón, entonces lo voy a hacer con la regla, ¿vale? Estos son dos diámetros perpendiculares. Se cortan a 90 grados, ¿de acuerdo? Entonces ahora con el compás yo cojo la distancia del radio, esto me ha salido mal, ¿vale? Y me voy al centro de mi circunferencia. Bueno, lo he cogido muy grande, no me va a caber ahí. Voy a hacer que el radio sea más pequeño, por ejemplo este es nuestro radio. Me voy al centro, donde he marcado yo el centro de mi circunferencia, y dibujo una circunferencia con ese radio, que es el dato del ejercicio. En esa circunferencia van a estar los vértices del polígono de 5 lados que llamamos pentágono regular, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a nombrar el centro de la circunferencia O, y también este punto que nos interesa para el siguiente paso, y le voy a llamar punto 1, ¿vale? El punto donde la circunferencia corta a este diámetro, ¿de acuerdo? El siguiente paso va a ser hallar la mediatriz de la distancia O1, mediatriz de la distancia O1, que como recordáis de las láminas donde hemos hecho este ejercicio, es hallar una recta que corte al segmento O1 en su punto medio, para hallar precisamente eso, el punto medio, ¿de acuerdo? Entonces cogemos el compás, que el procedimiento era este, y con un radio mayor que la mitad del segmento O1 vamos a hacer un arco por encima y también por debajo del segmento, con centro en O. Ahora cambiamos el centro de nuestro arco, pero sin cambiar el radio. Trazamos una circunferencia, un arco de circunferencia por encima. Vaya, ya se me ha movido. Volvemos a medirlo. Por eso digo que tiene que ser igual. Este radio tiene que ser igual, ¿vale? Trazamos, como digo, un arco por encima y por debajo, pero esta vez haciendo centro en 1, y eso sí, con el mismo radio, como os he dicho, ¿vale? Por encima y por debajo. Y ahora, con la regla, unimos esos dos puntos de intersección de los arcos, y ahí tendremos nuestra mediatriz que corta el segmento O1 en el punto medio de este segmento y al que vamos a nombrar con la letra M, ¿vale? El punto medio de O1. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta tenéis, chicos? ¿Nada? Venga. Siguiente paso. Vamos a nombrar este punto, que es el que nos interesa ahora, con la letra A, y va a ser el punto donde esté el primer vértice del polígono. Esa va a ser la letra A, este punto, ¿no? Es el primer vértice. Y ahora vamos a trazar un arco con centro en el punto medio del segmento O1 y radio MA.
¿vale? Este radio MA es el que nos va a servir para trazar un arco que corte a la prolongación o al diámetro que pasa por O y por 1, en este punto al que vamos a llamar punto N, ¿vale? Fijaros, con este trazado hemos hallado la distancia del lado L5 del polígono de 5 lados. La distancia es AN. Con esta distancia, si la llevamos 5 veces a lo largo de la circunferencia, tendremos un polígono de 5 lados regular. Esta distancia la vamos a llamar L5 porque es la distancia del lado. Es nuestro resultado, que ahora vamos a utilizar para trazar el polígono, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo trazamos? Pues solo tenemos que coger esa distancia AN, y llevarla 5 veces a lo largo de la circunferencia, ¿vale? Este sería una vez, ¿no? A este punto le vamos a llamar B, ¿de acuerdo? Seguimos. Desde B, con la misma distancia, marcamos en la circunferencia y tendremos ahí otro vértice del polígono C. Vamos a trazar otro a partir de A, pero por este lado. Y por último, la última división que nos queda, que sería esta, ¿no? A ver, voy a girar el compás, que si no se me sale de la pantalla. Pinchamos aquí y marcamos aquí nuestra última marca. Sería D, este punto, otro de los vértices, y E. Tenemos 5 vértices A, B, C, D y E, ¿no? Que vamos a unir con la regla. Yo aquí no la necesito usar pero vamos, vosotros lo que tenéis que hacer es unir el punto A con el B y tendréis uno de los lados del polígono, ¿no? Este sería el primer lado, ¿vale? Y así sucesivamente, desde B hasta C, de C a D, de D a E y de E a A. Y ahí tenemos nuestro polígono regular de 5 lados, un pentágono, ¿vale? ¿Tenéis alguna pregunta, algo que no habéis entendido? Dime. Todo lo de dentro se deja en la lámina. Ese es el procedimiento para hallarlo. Entonces no lo podemos borrar. Eso hay que dibujarlo con el lápiz duro y sin apretar, como siempre os he dicho. Y por último, el pentágono, lo último que hemos hecho, unir los vértices, eso lo hacéis con el lápiz blando, bien afilado, ¿vale? Para que se diferencie del procedimiento. Porque nosotros lo que estábamos buscando era un polígono que tuviese los vértices en una circunferencia de ese radio, ¿no? Ese era el problema. Entonces, todo el procedimiento se deja para que yo vea que vosotros sabéis hacerlo. Y por último, pasáis con el lápiz blando ese contorno del perímetro del polígono, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta más? Tenéis que dividir la lámina en 2 espacios para hacer en la primera parte y en la segunda parte el siguiente ejercicio que voy a explicar a continuación. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más sobre este ejercicio? ¿No? Venga, pues borramos. Y ahora lo que vamos a dibujar es un heptágono que tiene 7 lados. 7 lados, ¿vale? Tomamos una distancia como dato del ejercicio, que puede ser esta, por ejemplo, el radio de la circunferencia que pasa por los vértices de ese heptágono y que llamamos R,
minúscula en el medio del dato, R. Vale, para dibujarlo, lo primero que hacemos es un diámetro que pase por el centro, donde vamos a situar el centro de la circunferencia. Imaginaros que el centro lo tengo aquí, yo trazo un diámetro vertical y ahora con mi compás me voy, tomo la distancia R, para dibujar la circunferencia que va, el polígono está inscrito en una circunferencia de este radio. Dibujo entonces, a partir de este punto que llamo O, centro de la circunferencia, dibujo la circunferencia, ¿no? Con el compás. Esta es mi circunferencia, que veo que me queda dividida en dos partes iguales, con ese diámetro que dibujé previamente. ¿De acuerdo? El siguiente paso es nombrar este punto con el nombre del primer vértice, A, y este otro punto, que no va a ser un vértice, le vamos a llamar punto 1. ¿Vale? Ahora vamos a hacer centro en 1 y con radio el mismo que teníamos de la circunferencia. Como digo, centro en 1, trazamos un arco que nos corte a la circunferencia en dos puntos y que a la vez, como tiene el mismo radio, va a pasar por O, ¿no? Dibujamos ese arco que pasa por O y corta la circunferencia en el punto 2 y en el punto 3. Vale. El siguiente paso es unir el punto 2 con el punto 3. Que nos delimita un punto de intersección M en el diámetro que dibujamos al principio. Vale. La distancia 2M es igual a la distancia M3, ¿no? Eso lo veis claramente. Esa distancia 2M o M3 va a ser el lado del heptágono L7. ¿De acuerdo? Con ese lado nosotros cogemos el compás, pinchamos en M, o en 2 o en 3, cogemos esa distancia M3, que es igual a M2, y la llevamos 7 veces a lo largo de la circunferencia a partir de ese punto A, primer vértice del polígono de 7 lados, ¿no? Voy a girar el compás para que me quepa. Aquí estaré dibujando una distancia, uno de los lados. Voy a dibujar otro al otro lado porque sabemos que es simétrico. ¿Vale? Ahora dibujamos otra distancia a partir de este punto que vamos a llamar B, siguiente vértice. Voy a girar el compás para que me quepa. A partir de B marcamos otra distancia. Aquí tengo C, siguiente vértice. ¿Vale? A partir de C, otro. Aquí tendré otro. A partir de D, que es como voy a llamar a este punto, tendré otro, ¿no? Pero los voy a marcar a partir de aquí. Estos, para que me queden bien simétricos y no sume tantas veces el mismo error. A ver, que se me ha movido el compás. Voy a coger otra vez la distancia. Cogemos la distancia. Y marcamos esa distancia en la circunferencia.
aquí y por último aquí. Ya tendré las 7 divisiones de la circunferencia para poder dibujar el polígono que estoy buscando de 7 lados regular. Voy a nombrar el resto de los vértices. Con letras mayúsculas siempre los vértices de los polígonos. Y ahora solo me queda unir esos puntos, ¿no? El A con la regla. Mi programa me permite hacer esto sin la regla, me sale recto. Con el C, con el D, con el E, con el F, con el G y con el A. Y ahí tendremos el polígono de 7 lados inscrito en la circunferencia que tiene por radio el radio que nos habían dado en el dato. En estos ejercicios en los que hay que dividir una circunferencia en un número de partes, cuanto mayor es el número de partes, más precisos tenéis que ser. ¿Por qué? Porque si yo, al tomar esta distancia, cometo un error de medio milímetro, cuando llegue a darle la vuelta, habré sumado el medio milímetro 7 veces, con lo cual será medio milímetro por 7, y aquí me quedará un hueco sin cubrir. ¿De acuerdo? Por eso yo he empezado a dividir, porque siempre el ojo humano tiene sus limitaciones y algún error podemos cometer. Es mejor que empecéis a dividir la circunferencia por un lado, la mitad, y luego por el otro lado, otra mitad. ¿De acuerdo? ¿Tenéis alguna pregunta sobre el heptágono regular inscrito en una circunferencia de radio dado? ¿Nada? ¿Todo el mundo lo ha entendido? Muy bien, pues eso es todo.